Gracias a todos los participantes por la puntualidad. En la mañana de hoy abordaremos el tema de monitorización hemodinámica guiada por gasometría arteriovenosa y ultrasonido a la cabecera del paciente. Esta revisión está a cargo, a nombre de mi persona, Jorge Martínez, residente de segundo año del posgrado de anestesiología vinculado a la Universidad del SINU, Elías Becerra Zainún, seccional Cartagena. En esta oportunidad tuve el privilegio de haber sido asesorado por el doctor Carlos Quintero, médico anestesiólogo egresado de la Universidad El Bosque, a quien extiendo mi más sincero agradecimiento por el acompañamiento permanente durante toda la presentación. Sin más preámbulo, entonces, damos inicio a la misma. Entonces, cuando hablamos de monitoreo hemodinámico, nos referimos a ese conjunto de técnicas y parámetros empleados para evaluar si la función cardiovascular es adecuada para mantener ese estado perfecto entre perfusión y oxigenación tisular. Pero este estado de perfusión y oxigenación tisular son un pilar que permite la garantía para suplir las demandas metabólicas del organismo. Ahora bien, cuando nosotros sometemos a un paciente a un monitoreo hemodinámico, abarcamos un espectro. Ese espectro involucra evaluar la perfusión tisular, identificar desequilibrios sistémicos y, por supuesto, guiar esas intervenciones terapéuticas que vamos a instaurar. Dicho lo anterior, entonces, la importancia de este monitoreo hemodinámico son tres puntos fundamentales. El primero es evaluar la respuesta o evaluar el sistema cardiovascular. En este punto vamos a determinar el estado hemodinámico de nuestro paciente, pero nos vamos a centrar específicamente en la alteración que existe entre el suministro y el consumo de oxígeno. Pero aparte de eso, usted también tiene que detectar o establecer la relación que existe entre hipoxia tisular y la disfunción orgánica. Y una vez que ya pudo establecer el estado hemodinámico de su paciente, ya sabe la relación que hay entre hipoxia y daño multiorgánico, entonces ahora usted puede determinar si su paciente es candidato a usar líquidos, a usar vasopresores o en su defecto inotrópicos. Todo esto con el fin de optimizar la perfusión y la oxigenación tisular para poder garantizarle a su paciente la realización convencional de sus estados metabólicos. Entonces, para esto, nosotros hemos concluido a lo largo de toda la presentación con evidencia científica y a través de los autores que están citados en las referencias bibliográficas que la instauración temprana del monitoreo hemodinámico y la resucitación guiada por metas han disminuido la mortalidad en el contexto de situaciones críticas. Dicho lo anterior, entonces merece la importancia de abordar este tema de la siguiente manera. Abordaremos inicialmente los fundamentos fisiológicos, posteriormente hablaremos de las herramientas clínicas y gasométricas que tenemos para establecer ese monitoreo hemodinámico. Asimismo, vamos a hacer las aplicaciones prácticas. Hablaremos del ultrasonido a la cabecera del paciente, específicamente ultrasonido a nivel cardíaco y ultrasonido a nivel pulmonar. Y posteriormente vamos a finalizar con unos puntos de conclusión. Y entonces vamos a partir por las bases fisiológicas. Entonces, por favor, centre su atención en la parte superior derecha de la pantalla. Y aquí vemos una zona alveolar. Una zona alveolar que tiene unas moléculas de oxígeno. Estas moléculas de oxígeno son provenientes de la atmósfera. Estas moléculas de oxígeno necesitan ser difundidas a todo el organismo. Entonces ocurre algo que se denomina intercambio pulmonar o intercambio de gases, que se da a nivel de la membrana alveolo-capilar. Una vez entonces que usted tiene el oxígeno unido a la hemoglobina, esto representa el contenido arterial de oxígeno. Este contenido arterial de oxígeno necesita ser difundido, necesita ser trasladado, necesita ser transportado y usted necesita un medio de transporte. Ese medio de transporte es la bomba principal, que en nuestro caso es el corazón. Entonces el corazón, a través del gasto cardíaco,
representa el aporte o suministro de oxígeno. Por supuesto que este aporte y suministro de oxígeno entonces va a estar determinado por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Vale la pena destacar que el gasto cardíaco tiene unas variables fundamentales como lo son el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. En este punto, entonces ya usted tiene el suministro. Ahora necesita llevarlo a la parte final o a la parte en donde debería ser utilizado, que es la zona tisular. Cuando este aporte de oxígeno llega a la zona tisular, el tejido es capaz de decirle, necesito X cantidad de oxígeno y a ese proceso se le denomina extracción de oxígeno. Pero el proceso no acaba aquí, sino que también parte de ese oxígeno tiene que ir a la mitocondria para producir energía, para producir ATP a través de la fosforilación oxidativa y entre otros mecanismos. Y aquí se da un consumo real de oxígeno para satisfacer o dar a cabo o llevar a cabo el metabolismo celular. A ese proceso se le denomina consumo de oxígeno. Y mire entonces que hasta este punto ya usted, esta sangre que venía totalmente oxigenada, ya viene con mucha menos oxigenación y a eso se le denomina contenido venoso de oxígeno. Este contenido venoso de oxígeno, posteriormente, en forma de saturación venosa central, va a llegar nuevamente a las cavidades derechas del corazón para continuar todo el recorrido normal que acabamos de explicar. Vena cava, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y se repite el ciclo. Entonces, ahora que ya entendimos este principio, es importante hablar de dos efectos específicos a nivel pulmonar o a nivel gasométrico que siempre han sido implicados en la fisiología respiratoria, como lo son el efecto Aldán y el efecto Bohr. Y hablemos de esto de manera muy rápida y muy superficial. Cuando hablamos del efecto Aldán, nos referimos a esa descripción de cómo el oxígeno o la oxigenación de la sangre facilita la liberación de dióxido de carbono a nivel pulmonar. Es decir, que cuando la hemoglobina se une con el oxígeno, pierde afinidad por el dióxido de carbono y esto favorece su eliminación. En el efecto Bohr, aquí prácticamente nos referimos a la zona de los tejidos, es decir, a la zona tisular. Esto explica cómo el aumento del CO2 y la disminución del pH reducen la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Obviamente, esto facilita la liberación en los tejidos que más necesiten oxígeno en ese momento. Entonces, dicho lo anterior, hablemos de un principio fundamental para entender los parámetros gasométricos, y es el principio de Fick. Este principio de Fick se define de la siguiente manera. La captación de una sustancia está determinada por el flujo y el contenido arteriovenoso de esa sustancia. Eso tiene que quedar muy claro. Lo repito, la captación de una sustancia está determinada por el flujo y el contenido arteriovenoso de esa sustancia. Entonces, si eso aplica para el oxígeno y si eso aplica para el CO2, nosotros podemos llegar a la conclusión o al subrogante de que el delta de CO2 tiene unas variables en específicas, como lo son la producción del CO2 y el gasto cardíaco. Si hacemos una conclusión de esto, podríamos definir o podríamos llegar a la majestuosa conclusión que es inversamente proporcional el gasto cardíaco al delta de CO2. Entonces, una vez que entendamos esto, podemos hablar de algunos determinantes fisiológicos, como lo son gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno, hemoglobina, presión arterial de oxígeno, entre otros. Lo que quiero realmente venderles con esta imagen y llevarles el mensaje muy claro es que existen unos determinantes principales que nos van a alterar los parámetros gasométricos, como lo son gasto cardíaco, contenido arterial de oxígeno, hemoglobina y las presiones tanto arteriales como alveolares. Ahora entonces que ya usted tiene esta parte, hablemos entonces del balance perfecto. Esta es una gráfica bastante particular y que vamos a explicarla de una manera bastante detenida. Y lo primero que quiero tener en cuenta o detallarles para ustedes que vamos a interpretar de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces, en el eje horizontal tenemos el suministro de oxígeno junto con el gasto cardíaco.
Y en el eje vertical tenemos el consumo, la saturación venosa de oxígeno, la extracción de oxígeno, el lactato y el delta de CO2. Entonces, esta gráfica lo que quiere explicar es la relación que existe entre suministro y consumo. En condiciones fisiológicas, el consumo es independiente del suministro. Y esto es porque el suministro de manera normal y de manera fisiológica es 5 veces más que el consumo. Pero dése cuenta de algo, que a medida que esta relación se pierde, se activan unos mecanismos compensatorios. Y estos mecanismos compensatorios son el aumento del gasto cardíaco y el aumento en la extracción de oxígeno. Si estos mecanismos compensatorios se agotan, entonces llegamos a un punto crítico, que es este que usted ve automáticamente en la gráfica. ¿Y qué pasa en este punto crítico? El consumo que anteriormente era independiente, pues ahora se vuelve dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que a menor consumo, menor suministro. Pero además de eso, este punto crítico el marca el punto en el cual usted pasa de un metabolismo aeróbico a uno anaeróbico. ¿Qué quiere decir aquí? Que por supuesto en este momento va a tener elevación de algunos datos que sugieren hipoperfusión, como lo son el lactato y el delta de CO2. Entonces, esta parte queda bien clara. Pero ahora hablemos de otro punto específico en esta gráfica y es lo que sucede en estadios de shock. ¿Qué pasa en el shock? Bueno, específicamente en el séptico, estos mecanismos compensatorios no son del todo ciertos porque el aumento de la extracción de oxígeno está abolida en el shock séptico. Quiere decir que su paciente solamente se puede defender con gasto cardíaco. Pero miren ustedes lo que pasa. El punto crítico en el shock justamente empieza a mostrar cómo de manera temprana se disminuye la saturación venosa de oxígeno. Pero no solamente eso es un dato importante, sino que dése cuenta de algo, que el lactato y el delta de CO2 en ese momento no están elevados. Entonces, eso es un mensaje muy claro para saber que su paciente puede estar en ese momento en un punto crítico. En ese momento perdió la relación suministro-consumo y usted no lo está viendo ni con el lactato ni con el delta de CO2. Simplemente el parámetro de manera temprana aquí es la saturación venosa central. Por supuesto, una vez que desciende esto, pues es evidente que se comprometen las otras gráficas o las otras líneas de la curva. Bien, entonces ahora que entendimos este punto, hablemos de los parámetros clínicos. No es objetivo de esta presentación y de esta charla hablar de cada uno de ellos, pero lo vamos a mencionar de manera superficial. Entonces, hablemos de la presión arterial media. Algunos autores afirman que el valor convencional es de 65 a 90, otros que es de 60 a 100. Lo cierto es que este es el parámetro para mantener la perfusión a órganos nobles. Gasto urinario, que debe ser mayor de 0,5 mililitros por kilo hora. Presión de pulso, que su valor normal es entre 25 y 50 milímetros de mercurio. Menos de 25 es sugestivo de hipoperfusión. Más de 50 sugiere alteraciones cardiovasculares. Llenado capilar en condiciones fisiológicas menor de 2. Cuando es mayor de 3 es sugestivo de hipoperfusión. Presión venosa central discutida a lo largo de la historia, que pues es sugestivo de la precarga de cavidades derechas entre 8 y 11 milímetros de mercurio. La presencia de tres o tercer ruido, que indica sobrecarga de volumen, y finalmente el índice de choque, que está entre 0,5 y 0,7. Entonces, estos son los parámetros clínicos que tenemos a la mano para iniciar a trabajarle a nuestro paciente. Pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en gasometría arteriovenosa. Y ahora entonces que ya usted conoce los principios que hay entre suministro y consumo, lo ideal es que usted tenga a su paciente en esta balanza. No necesita llevarlo a un menor consumo, no necesita llevarlo a un consumo exagerado, ni mucho menos debe comprometerle el suministro. Entonces, esta imagen es para que nosotros nos llevemos el mensaje que siempre debemos estar en ese balance neutro para poder garantizar las demandas metabólicas de nuestro organismo. Y entonces los parámetros gasométricos que vamos a evaluar en la charla de hoy son saturación venosa central de oxígeno, lactato, delta de CO2,
diferencia arteriovenosa de oxígeno, tasa de extracción de oxígeno y finalmente la relación que existe entre el delta de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno. Ok, listo. Entonces, antes de hablar de cada uno de estos parámetros, miren ustedes el comportamiento que tiene esa saturación venosa central en cada uno de los espectros del shock. Y con esta imagen podemos concluir que en todos los tipos de shock, la saturación venosa central está baja, a excepción del shock distributivo de manera temprana, en donde este parámetro puede estar normal o elevado. Pero esto es a causa de algo en específico y vamos a hablar de esto. Entonces, sabemos que tenemos que tener una relación suministro-consumo y vamos a tener dos escenarios, en donde la saturación venosa está elevada y otro donde la saturación venosa está disminuida. Entonces, antes de eso tenemos que definir qué ocurre en los estados fisiológicos y en los estados patológicos. Dese cuenta que en esta imagen de la izquierda, aquí hay un eritrocito y lo que está en verde es el tejido. Si se da cuenta, el eritrocito es capaz de atravesar todas esas barreras a nivel capilar para llegar a su destino final. Destino final que es el tejido, en donde pues realmente va a cumplir su función, que es oxigenarlo. Pero en el shock séptico hay unos parámetros que sin duda están alterados y no puede llegar a realizar su función final. Y uno de esos parámetros es obstrucción capilar, edema intersticial, vasoplejía, que perpetúa el estado de Shunt. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se aumenta la distancia de difusión de oxígeno. Eso quiere decir que el eritrocito tiene que recorrer un camino mucho más largo para llegar al tejido. Y al llegar aquí, pues no va a llegar de manera efectiva y eso hace que su paciente pase de un estado aeróbico a uno anaeróbico por hipoperfusión. Entonces, ahora que ya entendemos esto, hablemos de cada uno de los escenarios. Si usted tiene su paciente con un aumento de la saturación venosa de oxígeno, es por dos causas. Primero, porque hay disminución del consumo o porque hay una utilización ineficiente del oxígeno. ¿Qué podría explicarnos a nosotros una disminución en el consumo? Bueno, específicamente tres estados principales, que son bloqueo neuromuscular, un estado de sedación o que su paciente esté cruzando con una hipotermia terapéutica. Pero si usted lo que tiene es una utilización ineficiente de oxígeno, es porque su paciente está en falla metabólica o bloqueo celular, que es lo que le acabo de explicar aquí abajo hace un par de minutos. Quiero dejarles claro también que la relación entre la saturación y la tasa de extracción de oxígeno es inversamente proporcional. Es decir, si la saturación está alta, la tasa de extracción está baja. Pero ¿qué ocurre entonces del otro lado de la pantalla? Entonces tenemos a un paciente que debuta con una saturación venosa de oxígeno baja. Y aquí entonces tenemos que centrarnos en cuáles son los parámetros que lo definen. Miren ustedes que aquí tenemos la saturación arterial de oxígeno. Puede ser que su paciente en ese momento lo que necesita son ajustes ventilatorios porque puede tener el consumo exagerado y el consumo exagerado se da en estadios de fiebre, convulsiones, un estado de agitación, estado de delirium, etcétera. Pero también tiene otros determinantes como lo son la hemoglobina, el gasto cardíaco y este valor de 1,38 representa los mililitros de oxígeno que se transportan por cada gramo de hemoglobina. Entonces, finalicemos esta lámina diciendo que el valor normal es de 70 a 75. Menos de esto constituye muy seguramente un estado de hipoxia tisular. Y si esto está elevado, pues muy probablemente es a causa de una utilización ineficiente de oxígeno. Ahora que ya entendemos eso, entonces entremos al delta de CO2. El delta de CO2, su valor normal es menor de 6. Ya habíamos hablado de esto en el principio de FIC. Pero miren ustedes que el delta de CO2, cuando está por encima de 6, es un parámetro sugestivo de hipoperfusión tisular. Ahora bien, es un parámetro que de manera aislada no es lo suficientemente significativo. Por eso usted necesita siempre hacer un balance entre diferencia o delta de CO2 sumado con la saturación venosa de oxígeno, que tiene dos escenarios. ¿Cuál es el siguiente? Si su paciente tiene el delta de CO2 mayor de 6, usted tiene que establecer automáticamente la saturación venosa y considerar lo siguiente.
Si es menor de 70, optimícele a su paciente la hemoglobina, optimícele la saturación arterial de oxígeno o mire qué está pasando con el consumo. Pero si este valor está por encima de 70, muy probablemente lo que su paciente necesite es una optimización del gasto cardíaco. Y entonces entramos a otro punto bastante importante, que es el cociente respiratorio. Y esto de cociente respiratorio, bueno, hay un montón de fórmulas aquí, tal vez se torne un poco confuso, pero realmente vamos a explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué es eso del cociente respiratorio? Es la relación que existe entre la producción de CO2 y el consumo de oxígeno. Esto en condiciones fisiológicas, miren ustedes en la gráfica, debería ser uno. ¿Sí? Es decir, que por cada mol de producción de CO2, pues debería consumirse oxígeno de la misma manera. ¿Qué pasa? Que si usted llega a un punto crítico de suministro, su paciente es incapaz de mantener esta relación y hace un paso de metabolismo aeróbico a uno anaeróbico. Esto, por supuesto, hace que ya esta relación deje de ser uno y se vuelva mucho más grande. Entonces, cuando esta relación es mayor de uno, podríamos sugerir que nuestro paciente está bajo un estado anaeróbico y por supuesto esto explica el aumento del CO2. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que un subrogante del cociente respiratorio es que es igual al delta de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. Entonces aquí viene esta presentación o esta lámina en donde podemos concluir lo siguiente. La relación que hay entre el delta de CO2 y el contenido arteriovenoso en condiciones normal tiene que ser menor de uno. Si ya sabe que este valor está por encima de uno, específicamente 1,4, muy probablemente su paciente está en disoxia. Acuérdese que se lo acabo de mostrar que probablemente ya estaría en un metabolismo anaeróbico. Ahora bien, se ha demostrado hoy por hoy que cuando este parámetro es mayor de 1,4 asociado a los marcadores anteriormente descritos, se aumenta la mortalidad. Y dése cuenta de algo, este sí que es un parámetro temprano, o sea que tenemos herramientas a la mano para poder tomar intervenciones terapéuticas de manera eficiente. Y ahora hablaremos entonces del lactato. Bueno, sabemos entonces que la producción de lactato, hay un lactato por hipoperfusión, hay otro por no perfusión. Los datos de lactato por no perfusión están dados por intoxicación alcohólica, consumo de fármacos antidiabéticos como la metformina, entre otros. Pero ¿qué quiero dejarles claro? Que un lactato mayor de 2 puede ser sugestivo de una hipoxia tisular o de un metabolismo anaeróbico. Pero ojo, es un marcador tardío y ya lo explicamos en la gráfica donde hablábamos de el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, ahora que ya sabemos saturación venosa de oxígeno, ya usted tiene el delta de CO2, ya tiene el índice delta de CO2 sobre contenido arteriovenoso de oxígeno y el lactato, ya usted tiene 4 parámetros para empezar a hacer un monitoreo hemodinámico efectivo. Y entonces aquí viene una pregunta, ¿con qué frecuencia mido el lactato? Bueno, las guías hoy por hoy sugieren que debería medirlo de cada 1 a 2 horas durante las primeras horas del shock. Pero esto no es de manera deliberada. O sea, esto realmente tiene su fundamento. ¿Y por qué cada 1 a 2 horas? Porque esta es la depuración del lactato. ¿Cuáles son sus objetivos terapéuticos? Tenga por favor el lactato menor de 2 si usted puede hacerlo, pero si no puede hacerlo, entonces tiene que establecer 2 maniobras de resucitación o 2 objetivos terapéuticos, que son depure su lactato más del 20% cada 2 horas o en su defecto, depúrelo más del 50% en las primeras 6 horas. Si usted como médico está haciendo una resucitación guiada por metas y no alcanza este objetivo, tiene 2 impactos clínicos. Uno, que su paciente le está progresando en el shock o dos, que su terapia, sin duda alguna, está en estos momentos constituida como un fracaso terapéutico. Ahora bien, otro punto es que nosotros no podemos guiar la resucitación solamente midiendo el lactato, porque imagínese un paciente hemodinámicamente inestable, esperar 2 horas para definir si mi terapia fue efectiva o no. Pues en 2 horas, muy probablemente nuestro paciente ya nos ha ganado mucha ventaja. Entonces, es una invitación a hacerlo de manera simultánea con todos los parámetros. Ahora entonces, que ya tenemos todo lo anteriormente descrito, tenemos unos puntos de buena práctica clínica
que están soportados en el último consenso del shock circulatorio y de monitoreo hemodinámico. ¿Cuáles son esas sugerencias? Uno, mídale el nivel de lactato a todos los pacientes que usted le sospeche shock. Dos, en estados de shock, muy probablemente su lactato está constituido o definido por un estado o un valor mayor de 2 milimoles por litro. Tres, mídale de manera seriada el lactato a su paciente. ¿Cada cuánto? Cada 1 o cada 2 horas, así como lo mencioné anteriormente. Pero ojo a este dato. Si usted tiene un paciente con catéter venoso central, mídale entonces saturación venosa central de oxígeno y delta de CO2 para poder evaluar el patrón subyacente, adecuarle el gasto cardíaco y guiar la resucitación de manera objetiva. Entonces, ¿cuál es la aplicación clínica? Finalizo con este gráfico o con este algoritmo en donde usted podría tomar la mejor decisión para su paciente. Iniciamos por aquí. ¿Tiene su paciente el gasto cardíaco disminuido? Pues inmediatamente identifique los signos de hipoperfusión tisular, que son lactato mayor de 2 y el índice del delta de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno mayor de 1,4. Inmediatamente usted pudo determinar esto, mídale la saturación a su paciente. Si esa saturación venosa de oxígeno es mayor de 70 y el delta de CO2 es mayor de 6, no tiene nada más que buscar. Aquí lo que tiene es que optimizarle el gasto cardíaco sí o sí a su paciente. Pero si esta saturación es menor de 70, nuevamente tiene que calcularle el delta de CO2. Y este delta de CO2, si es menor de 6, aquí le va a determinar usted los parámetros que tiene que intervenir. Saturación arterial de oxígeno, pues por favor suministre el oxígeno a su paciente. Si el problema está en la hemoglobina, pues corríjale obviamente el estado anémico a su paciente. Y si el problema es porque el consumo está exagerado por convulsiones, por fiebre, por estado de agitación, pues dé el fármaco que necesite en ese momento, ya sea antipiréticos, sedantes o antipiléticos. Si este delta de CO2 es mayor de 6, pues evidentemente tiene que optimizarle el gasto cardíaco a su paciente. Pero ahora bien, hay otro escenario. Seguimos teniendo el lactato mayor de 2, el índice mayor de 1,4, pero la saturación es mayor de 80. Nuevamente tiene que sí o sí calcularle el delta de CO2. Si ese delta de CO2 es mayor de 6, entonces, por favor, identifique que la causa por la cual su paciente está depletado en esos momentos es por una disminución del gasto cardíaco. Y aquí entonces usted tiene que tomar la decisión si poner inotrópicos o poner fluidoterapia. Si responde a fluidos, pues póngale fluidos. Si no mejora con los fluidos, pues entonces su paciente lo que necesita es inotrópicos. Y si ese delta de CO2 es menor de 6, pues muy probablemente estamos frente a una falla en la microcirculación. Y aquí ya hablamos del bloqueo celular o de la falla metabólica, que muy probablemente es un estado de shock séptico. Entonces, hay otro escenario, es que su paciente tenga normal esos signos de hipoperfusión tisular. Si esos datos están normales, pero la saturación está mayor a 80, muy probablemente lo que usted tiene es un suministro exagerado. Y el otro escenario es que usted tenga a su paciente con todos los signos de hipoperfusión tisular negativos, pero tiene un lactato mayor de 2. Esto tiene dos implicaciones. O su paciente está en hipoxia local o era aquel paciente chocado que usted empezó a reanimar, ya le pudo optimizar la saturación, el contenido, el delta S2, pero aún el lactato sigue depurando. Entonces, pues esa es la explicación de la gráfica. Ahora entonces finalizamos con el tema de la gasometría arterial, específicamente arteriovenosa, y vamos a hablar de los parámetros ultrasonográficos. Vamos a hablar 4 puntos en específico: la evaluación de respuesta a fluidos, la evaluación de la contractilidad, la función del ventrículo derecho y un poco de ultrasonido pulmonar. Entonces, antes de entrar a los detalles de la ultrasonografía, tenemos que nuevamente hablar de los balances. Recuerde que los excesos en estos casos son malos. No puede tener a su paciente ni en estado hipovolémico ni en estado hipervolémico. Si usted tiene a su paciente con hipovolemia, le aumenta notoriamente el riesgo de desarrollar hipoperfusión, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis y falla multiorgánica. Pero si usted tiene a su paciente del otro lado de la balanza, en un estado hipervolémico, entonces usted tiene riesgo de aumentarle a su paciente el edema, el ilio, las náuseas y vómitos postoperatorios y finalmente la disfunción pulmonar. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Mantenga a su paciente en un estado
normovolémico. Y aquí entonces empecemos a hablar de las ventanas que tenemos a nivel ecocardiográfico. Realmente son cuatro, en donde tenemos una supraesternal, pero no la vamos a describir aquí en esta charla. Vamos a hablar específicamente de tres: de una ventana paraesternal, una ventana apical y una ventana subcostal. Entonces, hablemos de cada una de ellas. La paraesternal tiene dos comportamientos: un eje largo y un eje corto. Entonces, en esta ventana paraesternal, usted debe ubicar el transductor entre el segundo y tercer espacio intercostal del lado izquierdo de su paciente. Pero el orientador del ecógrafo debe ir dirigido hacia el lado derecho de su paciente. Y esta es la vista en la cual usted va a evaluar a su paciente. Va a encontrar el ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, la arteria aorta, la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo derecho. Listo. Asimismo, tiene un eje paraesternal corto, bastante bueno para evaluar la contractilidad. Entonces, aquí la diferencia es que el orientador, ¿sí? El indicador del ecógrafo va a estar orientado hacia la izquierda, el hombro izquierdo de nuestro paciente. Listo. Aquí en esta proyección vamos a encontrar ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, vamos a encontrar el septum interventricular y los músculos papilares. Ad- Adicionalmente a eso, vamos a encontrar una vista apical, cuatro cámaras que nos vamos a ubicar en el punto de máxima intensidad del corazón a nivel del quinto y sexto espacio intercortal, ¿sí? En donde podemos evidenciar una visión de cuatro cámaras. Cuatro cámaras, como su nombre lo indica, pues vamos a ver ventrículos y aurículas y a su vez podemos identificar las válvulas de cada una de las cavidades. Y finalmente una vista subcostal en donde nos ubicamos en la región subsifoidea o fosa sifoidea, en donde evidenciamos dos, dos modalidades. Una para evaluar exactamente las cavidades del corazón y otra donde nos vamos a enfocar en la vena cava. Listo, entonces en la primera vista tenemos el transductor mirando hacia cefálico, pero el indicador está a la izquierda de nuestro paciente. En la otra vista, donde queremos evaluar la vena cava, pues hacemos una rotación de 90 grados y llevamos el indicador hacia cefálico de nuestro paciente. Entonces, veamos esto de manera práctica. ¿Qué pasa con esto? Primero que todo, tenemos que evaluar la respuesta a fluidos. Y para evaluar la respuesta a fluidos, tenemos dos puntos específicos. Uno es el índice de distensibilidad de la vena cava inferior y otro es el índice de colapsabilidad de la vena cava superior. El primer índice, que es el de distensibilidad, lo vamos a usar en pacientes bajo ventilación mecánica. ¿Y cuál es el punto de corte? 18. ¿Qué quiere decir esto? Si su paciente tiene mayor del 18% este parámetro, pues es candidato a una reanimación hídrica. Aquí está la fórmula, pues no entraremos en esto en detalles por cuestiones de tiempo, pero sí es importante determinar que esto se hace en modo M a nivel ecocardiográfico y se debe hacer a 2 centímetros de la aurícula derecha. ¿Sí? Para los pacientes que están en ventilación espontánea, entonces necesitamos el índice de colapsabilidad, pero ya aquí no es de la cava inferior, aquí es de la cava superior y el punto de corte es 40%. Si su paciente tiene un valor mayor de 40%, entonces también es candidato a una reanimación hídrica. Entonces, veamos esto de manera práctica. A ver si esto me permite usarlo aquí. Ok, perfecto. Esta es una vista en un eje paraesternal longitudinal corto en donde podemos evaluar el kissing sign. Antes de poner el video es importante que tengamos en cuenta que el kissing sign nos evalúa la unión telesistólica de los músculos papilares. Es decir, si estos músculos confluyen entre sí, muy probablemente lo que su paciente necesita es líquido. Es un parámetro cualitativo. Y aquí lo pueden ver. Miren cómo se unen los músculos y no queda nada de volumen a nivel cardíaco. Listo, entonces este paciente tiene una buena contractilidad, pero en este momento muy probablemente sea candidato a una reanimación hídrica. Tenemos la evaluación de la contractilidad. Aquí tenemos un corazón sano.
en donde evidenciamos cómo se mueven de manera sincrónica y simultánea las cavidades cardíacas. No hay ninguna alteración en la contractilidad. Se mide incluso las cámaras para poder determinar la fracción de eyección de nuestro paciente, ¿sí? Y aquí tenemos un corazón enfermo. En este corazón enfermo, si se dan cuenta, se mueven las partes de las aurículas y los ventrículos, pero la zona apical está prácticamente aquinética. Vuelvo y digo, estos parámetros, por supuesto, son operador dependientes, son parámetros totalmente sugestivos de la interpretación del operador, pero pues con esto en manos expertas podríamos determinar si nuestro paciente en estos momentos debuta con alguna alteración de la contractilidad y se beneficiaría de un inotrópico. Aquí tenemos la evaluación del ventrículo derecho. Entonces, vamos a ver una imagen o un video que es altamente sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Miren ustedes cómo está totalmente dilatada esta cavidad derecha, ¿sí? Y además de estar dilatada esta cavidad derecha, tenemos un aplanamiento de todo el septum interventricular. Esto es conocido como el signo de McConnell, que se da una hipoquinesia de la pared libre y una hipercontractilidad del ápex. Y finalmente, pues tenemos el taponamiento cardíaco, ¿sí? En donde vamos a encontrar un signo ecocardiográfico característico que es el signo del bamboleo. Lo vamos a evidenciar en varias ventanas, pues, pero una de las más adecuadas para verlo es un eje paraesternal largo. Miren ustedes el signo del bamboleo, específicamente cómo se mueve el corazón de manera asincrónica y pues todo lo que rodea la cámara cardíaca en este momento es líquido. Esto es una vista apical y las anteriores fueron en un eje paraesternal. Y entonces ahora hablemos de manera superficial del ultrasonido pulmonar, en donde vamos a detallar los puntos de Lichtenstein. Es un autor que ha descrito algunos puntos importantes para el ultrasonido pulmonar, en donde pues vamos a ubicar las manos de esta manera como está ubicado en la imagen, específicamente justo por debajo de la clavícula, y vamos a identificar dos puntos principales, un blue point superior y un blue point inferior. Entonces, el punto superior constituye la unión entre el dedo anular y el dedo medio de la mano izquierda del operador. Y el punto inferior, pues, constituye la mitad de la palma de la mano. Aquí vamos a ubicar nuestro traductor de manera transversal, de manera perpendicular a los arcos costales y vamos a evidenciar algunas imágenes. Específicamente lo que quiero dejarle para ustedes son las líneas B o las colas de cometa. ¿Qué es esto de las líneas B? Bueno, es un artefacto en cola de cometa que sale a través de la línea pleural y se proyecta. Entonces, ¿qué es lo normal? Encontrar tres líneas. Si nosotros encontramos más de tres líneas, podríamos estar frente a presencia de agua extravascular a nivel pulmonar. Pero no es solamente ver las tres líneas, sino que también tenemos que tener en cuenta la distancia que hay entre cada una de ellas, que es entre 3 y 7 milímetros. Si es menos de 3, muy probablemente estamos frente a un caso de edema pulmonar y si es más de 7, pues podríamos estar frente a un proceso de fibrosis intersticial. Mire entonces esta imagen al lado derecho de la pantalla en donde tenemos una, dos, tres, cuatro. Tenemos cuatro líneas o cuatro colas de cometa, líneas B, incluso cinco con esta que se ve acá, en donde pues es altamente sugestivo de signos de congestión a nivel pulmonar. Entonces, obviamente el tema del ultrasonido pulmonar tiene muchas más aristas, pero quisimos enfocarlo solo en las líneas B para tratar de dejar un mensaje claro y bastante conciso a lo largo de la charla. Entonces, finalizamos diciéndole cuatro puntos importantes. El primero es que la resucitación ya por metas, sin duda alguna, permite la individualización en el manejo de su paciente. Dos, recuerde que el lactato es un parámetro tardío. Usted tiene a la mano saturación venosa de oxígeno, el índice del delta de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno, que son parámetros tempranos y le permiten identificar hipoperfusión y, por supuesto, la respuesta terapéutica que le está estableciendo a su paciente. Tres, la correlación de estos parámetros gasométricos y aparte los ultrasonográficos permite evaluar de manera integral la función del estado cardiovascular y eso mejora con precisión la toma en las decisiones clínicas, tanto para diagnóstico como para tratamiento.
Y finalmente, la adecuada interpretación, obviamente teniendo unas bases fisiológicas lo suficientemente sólidas y el manejo del estado hemodinámico impactan en la morbimortalidad durante todo el periodo perioperatorio. Eso era todo lo que tenía para ustedes en la mañana de hoy. Espero haberles agradado. Muchísimas gracias. Quedamos atentos a preguntas, aportes y comentarios adicionales. Feliz día. Buenos días. Bueno, pues primero que todo, agradecerle a Jorge por su dedicación en esta charla. Como bien lo mostró, pues lo que realmente queremos dejarles como resumen es que pues quisimos mostrarles que tenemos diferentes herramientas para guiar objetivamente nuestra terapia. Dentro de esas, pues les mostramos variables gasométricas y queremos recalcar que tenemos a la mano diferentes biomarcadores tempranos para no esperar a que el lactato se suba y que posiblemente nuestro paciente ya nos haya cogido un poco de ventaja en el choque. E invitamos pues que de manera temprana midamos saturación venosa central de oxígeno, el delta de CO2 y el índice del delta de CO2 sobre el delta del oxígeno, para que de manera temprana podemos instaurar ya sea líquidos, ya sea inotrópicos o ya sea vasopresores. Y que también tenemos otras herramientas para poder basar nuestras terapias, como son las basadas en ultrasonido, para mirar si nuestro paciente lo que está cursando es con una hipovolemia o con deficiencia de la contractilidad, o si por el contrario está con un choque obstructivo y estamos frente a un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo pulmonar. Como ya lo hemos mencionado, todo esto es para individualizar las terapias del paciente, mejorar su pronóstico e impactar en la mortalidad. Ese es básicamente como lo que les queríamos comentar, y estamos abiertos a cualquier comentario o pregunta que tengan. Buenos días. Saludos a doctor Pedro Carmona. Felicitar a Jorge y a su asesor, el doctor Quintero. Excelente la manera como enfocaron la charla. eh, Interpretación de lo que tenemos a la mano, ¿cierto? Los gases, que es una práctica común, y a la vez la manera inteligente como debemos enfocar ahora a los pacientes con los apoyos diagnósticos que están prácticamente también a la mano. Mientras, si no tenemos el aparatico para medir los gases en la sala, mientras van y vienen los gases, podemos ser de tremenda utilidad la ecografía, que nos orienta más sobre el diagnóstico, que definitivamente nos va a orientar el manejo del tratamiento del paciente en shock. Felicitaciones a ambos. Bueno, acá en el chat tenemos una pregunta. ¿Qué herramientas podemos utilizar para confirmar la posición del catéter venoso central y contar con muestras confiables? Bueno, cuando uno está poniendo un catéter central, existen como diferentes maneras los cuales, pues primero nosotros estar seguros de que estamos en una vena y no en una arteria. El primero de ellos, todas las guías recalcan de que idealmente todos los accesos vasculares deberían hacerse por ultrasonido. Segundo, lo que nos puede hacer pensar que estamos en una vena y no en una arteria, puede ser la prueba de la capilaridad, en el cual básicamente miramos si se eleva más de 10 centímetros una columna de agua. Y tercero, pues la que conocemos todos, que al pasar la guía tengamos pues una inducción de una arritmia. También pues existen diferentes fórmulas para saber cuánto debe uno poner el catéter, pero generalmente el nivel subclavio debe ser la estatura del paciente sobre 10, y en un paciente de 1,70 debería dejarse aproximadamente en 17 centímetros, y eso tiene una buena correlación para que la punta quede insinuada sobre la aurícula derecha. ¿Cómo tomar muestras confiables? Sabemos que tenemos tres vías. Se debe tomar por el lumen proximal,
primero debemos coger una jeringa de 10 cc y quitar la sangre para evitar que esta no esté contaminada y posteriormente sí tomamos nuestros gases venosos. Buenos días. Sí, buenos días. Carlos, adicional a tu comentario sobre la colocación del catéter venoso central, por vía ecográfica también podríamos guiarnos, ¿cierto? Cuando buscamos la unión de la yúgulo subclavio, nos permitiría ver la guía o la punta del catéter a través de ecografía. Y eso también nos ayuda a discernir si estamos en una buena colocación del catéter central. Por vía ecográfica, la unión de la yugular con la subclavia. Correcto, muchas gracias, Juanca. Sí, así es. Uno también puede ver la guía por ultrasonido y se puede colocar como en la fosa supraclavicular, hacer un poco de tilting y alcanza a ver uno cómo la guía está entrando ahí a la vena cava superior. Buenos días. Buenos días, doctor Valiente. Excelente charla, felicitaciones. Tengo dos preguntitas. Eh, una sería la corrección de las variables macrodinámicas. ¿Nos ayudarían a mejorar la microcirculación? Y la otra sería que si el lactato es directamente proporcional de hipoperfusión tisular. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta de si las variables de la macrocirculación se correlacionan directamente con la microcirculación, ya en las últimas revisiones, las últimas ensayos clínicos, se ha visto que incluso usted puede tener un paciente con una adecuada presión arterial media, puede tener usted adecuadamente un gasto urinario normal y sin embargo usted puede tener compromiso en la microcirculación. Entonces, la invitación es que no solo nos enfoquemos en variables de macrocirculación, sino que debemos estar muy pendiente también de la microcirculación, especialmente en un paciente críticamente enfermo. Y en esos casos sí debería, pues, primero invadir su paciente, tomar gases arteriovenosos para asimismo tomar decisiones basadas en objetivos, ya que pues las variables macro pues no te permiten por sí solas mirar si el problema es de líquido, si el problema es de contractilidad eh, y los gases arteriovenosos junto con el ultrasonido sí te pueden guiar mejor esa terapia. La segunda pregunta que me hiciste con respecto a si el lactato es directamente proporcional al nivel de hipoperfusión, sí. Entre mayor hipoperfusión, mayor metabolismo anaeróbico y mayor va a ser sus niveles de lactato. E incluso dicen que entre más elevado es el lactato, peor va a ser la mortalidad de nuestro paciente. Pero recalcar que es un parámetro tardío, que no solo nos podemos basar en el lactato tanto en el inicio del choque ni en su resolución, porque podemos perder demasiado tiempo valioso para intervenir a nuestro paciente y que además del lactato debemos medir saturación venosa central de oxígeno, delta de CO2 e índice de delta de CO2 sobre oxígeno para que de manera temprana podamos mirar si nuestras intervenciones están siendo las adecuadas para el paciente y no esperar 2 horas para saber si el lactato eh, está disminuyendo o no. Gracias, Quintero. Mucho gusto, doctor Valiente.
Bueno, creo que no habiendo más preguntas, muchísimas gracias a todos por su participación y nos veremos en una próxima ocasión. Buen día. Muchas gracias por la charla. Buen día. Muchas gracias a todos. Feliz día. Que estén muy bien. Gracias. Feliz día.